¿Sabe a dónde va a ir ahorita? A mi casa. A mi casa. Y ya me consiguieron oxígeno, es lo que requiero. La casa mejor. Ahorita sí, es muy cansado. La casa mejor. Ahorita sí, es muy cansado. A casa mejor, estoy cansado. Buenas noches, una historia de este jueves. Don Carlos Almazán, 71 años, lo encontramos afuera del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los lugares que no se dan abasto por la cantidad de pacientes COVID que no paran de llegar. Ante eso, el gobierno de la Ciudad de México anunció la nueva estrategia de atención especializada COVID-19 en casa. Con esta estrategia, se informa, se reforzará el seguimiento y atención a los pacientes con COVID en sus casas. Médicos de instituciones públicas y privadas van a dar seguimiento continuo a los pacientes que soliciten atención a Locatel o al 911, evaluarán los casos, van a entregar un kit de monitoreo y, de ser necesario, entregarán también medicamentos de oxígeno. Podrá haber consultas médicas presenciales y, de ser necesario, habrá coordinación para llevarlos a los hospitales. Los médicos de instituciones públicas podrán atender, se dijo, hasta 500 pacientes. Los de instituciones privadas atenderán en un principio hasta 600 pacientes, pero el objetivo es llevar el número a 6,000 casos, 6,000 personas que podrían estar siendo atendidas en la Ciudad de México, en sus casas, porque, y es que no parece haber de otra. La situación en los hospitales, vamos a decirlo así, la situación en los hospitales es cada día más difícil. Ahorita, como hay mucha gente, no le puedo dar el acceso. Bueno, pero sí me lo dará. Les digo que a lo mejor deme unos, ¿qué será? 5 o 6 personas y ya para que puedan ingresar. Gracias. Sí, por nada. Señora, ya es inhumano. Una silla por lo menos. Bueno, pues es que está en la calle. Ya no puede respirar tan fácil. No. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Transporte público? No, en Uber. Es el Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Saturado al máximo de su capacidad y siguen llegando pacientes graves. Unos en ambulancias, otros en autos particulares. En 2 horas, 12 automóviles hicieron fila para entrar. Y algunos más caminando, como la señora María de la Cruz. Esta familia gritaba en la puerta que su paciente ya no tenía signos vitales. Médicos y enfermeras dejaron todo y salieron a atenderlo y reanimarlo. Pero no hubo nada que hacer. El paciente murió. Viene grave su paciente, señor. Sí. ¿Qué le dice el policía? Pues que me espere, que no hay lugar. Entonces, pues esto es lo que... Ahorita ya me dijo que se saliera la otra camioneta y ya me dejaba entrar. Al mismo tiempo en que ellas recibían la noticia, otros esperaban turno y trataban de ganar un espacio a pie o en coche. No hay minutos de tregua para el Hospital de Especialidades Siglo XXI. Algunos de los pacientes que logran entrar salen tras horas de espera sin conseguir cama o, literal, algo de oxígeno. ¿No le pusieron tanque de oxígeno? No los están dando, o sea, sí lo pusieron, pero no los están prestando para llevarlos y nosotros no tenemos el medio, no lo tenemos. Y pues ahorita cayó su saturación de oxígeno. ¿Cuánto tiene de oxigenación? Como 49 más o menos. 49 de oxigenación. Sí. Y la sacaron así, a la calle. Pues sí. ¿Qué le dijeron aquí? ¿Sí requiere hospitalización? Sí, incluso traemos una receta de un doctor que nos dice que es necesario hospitalizarme. Pero no hay oportunidad. ¿Sabe a dónde va a ir ahorita? A mi casa. A mi casa.
y ya me consiguieron oxígeno, que es lo que requiero. La casa mejor. Ahorita sí, es muy cansado. ¿Están desbordados los hospitales? Las cifras, las estadísticas dirían que todavía no. Hemos visto registros de hospitales al 80 y tantos, al 90%, pero hospital al que vamos, nos encontramos la misma imagen, la gente no puede entrar. Imágenes durísimas. Estas son imágenes de hoy en uno de los hospitales grandes, hospitales públicos grandes de la Ciudad de México. Por cierto, lo que es increíble y quizá inaceptable es que no haya un solo policía, uno solo, en policías de tránsito de la Ciudad de México afuera del hospital controlando el tráfico que genera la emergencia. Las ambulancias y los autos con los pacientes tienen que dar maniobras, vueltas para entrar o salir del hospital. Los mismos familiares o los peatones tienen que bajarse de los autos, tienen que dirigir el tráfico. ¿Por qué no hay tampoco capacidad para resolver esto? ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué no se ha puesto después de tantos meses? Y sobre todo en este momento, ¿por qué no se ayuda a las familias desesperadas, cuando menos poniendo ahí a 2 o a 3 personas para agilizar el tráfico? Las familias tienen que dar vueltas, en fin. Bueno, anoche vimos estas imágenes del estacionamiento del frente del Mercado Sonora en la alcaldía Venustiano Carranza, vendedores ambulantes que estaban ofreciendo mercancía pues alusiva al festejo del 14 de febrero, lo dijimos anoche, gente que seguramente está ganando bien su trabajo, que está trabajando duro, pero pues estas imágenes son inexplicables en tiempos de COVID. Así se veían ayer, vendedores y clientes, además pues difícil mantener ahí las medidas de seguridad. Bueno, hoy, no sé si por este trabajo o qué, pero hoy los quitaron. El alcalde Venustiano Carranza, Julio César Moreno, ordenó retirar a los comerciantes ambulantes pues para evitar aglomeraciones y contagios. El alcalde dijo que los ambulantes accedieron a quitarse, ellos mismos desmontaron sus puestos. Adentro del mercado, los 500 locatarios están trabajando con normalidad y con las medidas sanitarias. ¿Cómo están los números el día de hoy? Pues perdón por parecer una repetición, pero otro día durísimo. 999 personas muertas, 999 mexicanos muertos, reconocidos por la autoridad en las últimas 24 horas, 999. El total llega, pues en los hechos, a 138,000 mexicanos muertos por coronavirus, y en la medición de los contagios, pues todo para arriba. Otra vez, las cifras, 16,468 contagios. Ya no sabemos si es un récord o no es un récord, son cifras altísimas. Bueno, ¿y cómo van las vacunas? Kimberly, buenas noches, qué gusto, bienvenida. Buenas noches, Ciro, muchísimas gracias. Y bueno, justamente cómo va el proceso de vacunación. La Secretaría de Salud informó que hoy se aplicaron 95,000 vacunas contra coronavirus, con lo que se llega a un total de 329,983 vacunas aplicadas en total. Y justamente sobre las vacunas, esta noche el subsecretario Hugo López-Gatell informó cuántas vacunas rusas pretenden comprar. Escuchemos. Nuestra petición fue de 12 millones de tratamientos de esquemas de 2 dosis. La vacuna Sputnik V, como otras, requiere 2 dosis y identificamos que ante ellos que necesitamos al menos 12 millones de estas dosis. Y estamos ahorita justamente en el proceso de conversaciones a detalle para adquirirlas, el proceso de adquisición, etcétera. Pues lo dijimos hace 2 noches, creo que fue hace 2 noches. No daban las cifras o no dan las cifras del gobierno mexicano para vacunar a las personas que se quiere vacunar a marzo, si no es con el refuerzo de las vacunas china y rusa. Ahí viene la rusa. Exactamente, y hay que ponerle toda la velocidad en este momento tan complicado. Con los rusos. Faltan las patentes, los permisos, pero bueno. Gente puede vacunarse en las farmacias. Es una iniciativa del gobierno para acelerar la aplicación, ya que tiene como meta vacunar a 15 millones de personas para mediados de febrero. Hoy empezaron a vacunar a las personas en 6 farmacias de Londres,
Halifax y Guildford, pero la próxima semana esperan llegar a 200. Estas farmacias van a vacunar todos los días, las 24 horas también. Y ahí mismo las autoridades de Reino Unido prohibieron la llegada de vuelos provenientes de Portugal, de países de América como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A partir de mañana ya no pueden llegar vuelos de estos países a Reino Unido porque las autoridades están preocupadas por una nueva variante del coronavirus detectada en Brasil. ¿México sí? México estuvo no está en esa lista. Por lo pronto. México no está en esta lista por lo pronto. Y bueno, de regreso a México, la cadena de supermercados Soriana dio a conocer que van a ofrecer el servicio de pruebas contra coronavirus. El servicio va a estar disponible inicialmente en las sucursales Pilares y Mixcoac, pero se va a ir ampliando a otras sucursales. La gente se va a poder realizar las pruebas serológicas y de antígenos, van a tener un costo menor a 500 pesos y los resultados, este es el punto importante, se van a enviar 30 minutos después vía correo electrónico. También se pueden hacer las pruebas de PCR por menos de 3,000 pesos. Estas pruebas van a ser realizadas por los laboratorios que están certificados por COFEPRIS. Pues qué bueno, al 10º mes se masifican las pruebas. Ojalá ocurra lo mismo pronto con las vacunas. Y esas imágenes que veíamos de gente vacunándose en sus coches, perfectamente organizada, gente vacunándose en farmacias, ojalá pronto. Ojalá en 2, 3 meses las podamos ver en México, porque de acuerdo con la proyección más reciente que hizo el Instituto de Métricas y de Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, para el 1 de mayo podrían morir por coronavirus 176,000 mexicanos si se mantienen las condiciones actuales. Si hay una vacunación considerable, se podrían salvar, según la Universidad de Washington, 2,600 vidas. Y sí, increíble que sigamos hablando de esto, si se hace obligatorio el uso del cubrebocas, se podrán salvar 6,000 vidas. De cualquier forma, el cálculo que hace la Universidad de Washington de 176,000 personas, para cómo están creciendo los números en este momento, por primera vez parece corto, parece que se van a quedar cortos. Es correcto, Ciro. Sí. Todos los días estamos hablando del número récord, penosamente. Sí, parecía al revés. En un momento parecían exageradas o difíciles de alcanzar las cifras que manejaba la Universidad de Washington. Hoy parecería que se van a quedar cortas. Ojalá nos equivoquemos nosotros. Anoche vimos estas imágenes. Así está la unidad temporal de recuperación en un gimnasio de Ciudad Jardín, en Nesa, en el Estado de México. Ahí encontramos más de 100 camas vacías, algunas con tanques de oxígeno, pero bueno, que no, lo cierto es que no estaban atendiendo pacientes. Se supone que este centro estaba diseñado para atender a pacientes no COVID. Ayer las autoridades del Estado de México nos dijeron que habían acordado con el Instituto Mexicano del Seguro Social que ellos se encargaran de la administración del lugar. Por la mañana hablamos con Ángel Salinas Arnaut, el director de Servicios de Salud del Estado de México. Le preguntamos por qué no se está utilizando este lugar. No respondió. Un factor sumamente importante y que no se considera, no escucha que se considera, son los recursos humanos disponibles en ese momento para la atención. De nada serviría hospitalizar a un paciente en un sitio no seguro, es decir, no va a haber médico que lo atienda, lo podemos recluir en una cama y sin embargo en ese momento, en esa guardia en especial, no llegó el personal completo. ¿Y por qué no llega el personal completo? Lo han dicho también a través de otros reportajes. Creo que el gremio médico ha venido sufriendo un agotamiento extremo por sobrecarga de trabajo de 10 meses o más. Se entiende, entendemos y creemos lo que dice la autoridad, pero o porque faltan camas, o porque falta infraestructura, o porque falta oxígeno, o porque falta personal. Lo cierto es que esas cifras de que los hospitales están al 60, al 70, al 80, al 90% de ocupación y que todavía pueden recibir personas, no se corresponden con la realidad. Vamos a regresar en un momento al tema del coronavirus. Bueno, noticia fuerte. Esta noche, pues, se dio hacia las 8 de la noche, tal como lo informamos nosotros en nuestras redes sociales, la Fiscalía General de la República exoneró al general Salvador Cienfuegos,
al exsecretario de la Defensa Nacional. Hay que recordar, el general Cienfuegos fue detenido en octubre, el 15 de octubre, en un aeropuerto de Los Ángeles, iba con su familia. La DEA lo acusó de narcotráfico y lavado de dinero. Estuvo un mes preso, primero en Los Ángeles, de ahí se lo llevaron a esa cárcel durísima en Brooklyn, en Nueva York. Luego el Departamento de Justicia de Estados Unidos desestimó los cargos en su contra y el general Cienfuegos fue liberado el 18 de noviembre. Desde entonces se dijo que México abría una carpeta de investigación para saber si había delinquido o no. Bueno, pues esta noche la Fiscalía General de la República informó que el general Cienfuegos aportó pruebas y se llegó a la conclusión de que nunca, repito, nunca tuvo ningún tipo de reunión o contacto con los integrantes de una organización delictiva investigada por Estados Unidos. La Fiscalía dijo que el general tampoco protegió a este supuesto grupo criminal. Por eso, hoy la Fiscalía determinó no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos. Noticia importante y finalmente un duro revés para la DEA, para las autoridades estadounidenses, que siempre aseguraron que tenían elementos firmes para detener y procesar al general Cienfuegos. Precisamente sobre este caso le preguntaron hoy al todavía embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y dijo, por cierto, esto lo dijo antes de que se conociera la noticia de la Fiscalía General de la República, el embajador dijo que la decisión que ellos tomaron en Estados Unidos de regresar al general Cienfuegos fue tomada en territorio de Estados Unidos por el ex fiscal de aquel país, William Barr. Es importante destacar que nosotros devolvimos al general Cienfuegos sin condiciones, porque el fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso realmente le correspondía a México en primer lugar investigar este caso. Tenemos gobiernos muy grandes, burocracias muy grandes, y de vez en cuando van a haber malentendidos entre un mismo gobierno o entre nuestros gobiernos. El embajador Landau también habló sobre el combate al tráfico de armas. Dijo que México no aceptó equipo donado por Estados Unidos para combatir el tráfico de armas y reveló que ofrecieron traer a México, extraditar a México a traficantes de armas detenidos en Estados Unidos, pero que nunca recibieron una petición, una respuesta del gobierno de México. Dio a entender que el gobierno de México hace muy poco para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México y cerró con esta figura. Para mí es como si nosotros estuviéramos mandando armas a Hitler durante la Segunda Guerra. La gente que compra armas ilegales de Estados Unidos aquí en México, el crimen organizado es un problema no solo para México, pero para Estados Unidos. Y yo creo que es absolutamente imprescindible que hagamos más. Duro el embajador que ya se va, el embajador Landau. Vamos a regresar al tema del general Cienfuegos, del embajador Landau y de lo que viene para México a partir del miércoles que cambia el gobierno de Estados Unidos. Vamos a regresar al tema al final del programa. Y bien, en otros temas, Félix Salgado Macedonio, el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, sigue acumulando denuncias de violencia de género. Esto es lo que publicó en su cuenta de Facebook la escritora Marxtantania Ortega, hija del exgobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega. Este es un fragmento de esa carta pública, escuchemos. Mucho he meditado en el proceso de selección de Félix Salgado como candidato a la gubernatura de Guerrero por Morena y me genera desacierto y preocupación. Félix es un personaje, como todos los políticos, que se construye un personaje, en este caso carismático y popular, pero también es una persona. Yo me he encontrado con él apenas 4 veces. Una, en la presentación de mi novela, en el Centro Cultural Acapulco. Estaba ebrio y cuando se acercó a mí lo hizo de la peor manera, lasciva, con un abrazo impropio, por decirlo menos. ¿Saben ustedes qué se siente un momento así? Mucho asco.
Es una experiencia que rebasa la incomodidad. Se experimenta mucha rabia de que alguien se sienta con el derecho de tocar el cuerpo de esa manera. Me lo hizo a mí en un evento público, mi evento, y en una posición de poder. Vi hacérselo a otra mujer años antes, amiga mía, cuando fue presidente municipal. Lo pongo aquí porque eso, por supuesto, que me dan razones para no dudar en las mujeres que lo acusan de violación. La hija de un exgobernador. Exactamente, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar las demás? Y no solo eso, Ciro, con esta denuncia, Félix Salgado ya tiene 3 señalamientos en su contra. 2 son denuncias penales, nada más y nada menos que por violación. Una que supuestamente ocurrió en 1998 y otra que había sucedido en 2006. Sobre estas 2 denuncias penales contra Salgado Macedonio, hoy la Fiscalía de Guerrero informó que ya recibió de la Fiscalía General de la República la carpeta de investigación por la supuesta violación cometida en 1998. La víctima había acudido a denunciar en noviembre ante la Fiscalía General por el expediente. Este expediente se turnó a la Fiscalía Estatal. Aún están analizando si proceden o no contra el precandidato. Por la otra denuncia, la de 2006, la Fiscalía de Guerrero dijo que va a brindar medidas cautelares a la víctima. Esto luego de que fuera expuesta públicamente su identidad al darse a conocer de manera dolosa carpetas de la investigación. Y bueno, ya para acabar con el tema del señor Félix Salgado, hoy festejó 64 años y según el diario local El Sur de Guerrero, celebró en un salón de fiestas de Chilpancingo con 600 invitados. Este diario publicó esta foto. Dice el diario, pero en las imágenes no se ve tanta gente. No se ve tanta gente, pero para la sana distancia no está nada bien para momentos de pandemia. Y se ve comiendo con algunos de sus invitados. Bueno, anoche informamos, hablando de Guerrero, sobre las quejas de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Ayer estuvieron con el presidente López Obrador y ahí estuvo el general secretario de la Defensa y ante él acusaron que el ejército no ha aportado información completa sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala. Bueno, hoy el propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, les contestó a los padres. Por instrucciones del señor presidente, hemos estado cambiando la manera de atender este asunto, abriendo las puertas de la Secretaría, de nuestras instalaciones y dando la información que están requiriendo. De tal manera que la institución no se tenga esa percepción de que estamos ocultando cosas. Y bueno, y parece que se le cumplió. Le quedan prácticamente 5 días a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y huésped de la Casa Blanca. Ya se va. Ya se va finalmente. Hoy se vieron estas imágenes de cómo el staff de la Casa Blanca está empacando ya sus cosas. Así se vieron a trabajadores cargando cajas y a funcionarios sacando sus artículos personales como cuadros y otros objetos. Se espera que Trump se mude a su lujosa residencia en Palm Beach, allá en Florida. Y mientras que las imágenes más comunes en Washington, al menos de aquí al miércoles, van a ser estas. La Guardia Nacional vigilando las calles, reforzando los cercos a la Casa Blanca y al Capitolio. Hoy se colocaron más vallas, también alambre de púas, ante las posibles protestas en los próximos días. Se va. Se va. Ya se va. Es miércoles, ¿verdad? Miércoles 20. El miércoles 20. Y aquí estaremos. Qué gusto, bienvenida. Gracias. Nos vemos mañana. Claro gracias, sí. Gracias, Kimberly. Qué gusto. Qué gusto. Bueno, las cifras, Estados Unidos, las últimas 24 horas. Bueno, vamos a ver primero las totales. Es probable que cuando el señor Biden asuma la presidencia de Estados Unidos hayan superado las 400,000 personas muertas por coronavirus. Ahí están las cifras y es probable que mañana el mundo registre 2 millones de personas muertas por coronavirus. Y otra vez, un día dificilísimo para Estados Unidos, casi 4,000 personas muertas. Más de 1,000 en Brasil, prácticamente 1,000 en México. Hoy se conoció la petición que hicieron más de 20 empresas dedicadas a la industria del entretenimiento, petición que le hicieron a las autoridades federales y locales e incluso a bancos para que les ayuden a enfrentar la crisis de la pandemia. Negocios como Kitsania, Recorcholis, Bolerama, Coyoacán piden subsidios para el pago de luz y agua, piden exención de impuestos sobre nómina y aplazamiento de rentas. Otra de las industrias severamente afectadas y que seguramente mañana pues, no va a encontrar el permiso para abrir es la del cine.
en este tiempo de pandemia dejaron de vender 95% de los boletos que vendían antes de la pandemia. Prácticamente todo lo que vendían antes de la pandemia no lo pudieron vender. ¿Cuándo fue la última vez que se paró en un cine? Millones no lo han hecho en meses por la pandemia. Una auténtica película de terror para la industria cinematográfica en México. Del 25 de marzo del 2020 al 10 de enero, el domingo pasado, se vendieron en todo el país 14.3 millones de boletos. En el mismo periodo 2019-2020 se vendieron 290 millones de boletos. La diferencia es de 275 millones de entradas al cine no vendidas, que en términos de taquilla equivalen a 15,000 millones de pesos. En el país, 7 estados apagaron los proyectores y encendieron las luces. Los cines están cerrados en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla y Querétaro. En Guanajuato el aforo es del 30%. En el resto del mapa, las condiciones de reapertura cambian de ciudad en ciudad, con aforos que van del 25 al 50%. Restricción de días de la semana, horarios y rangos de edad. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica sostiene que tiene evidencia científica que prueba que las salas de cine no son centros de contagio, pero acepta que la confianza de los clientes a regresar a las salas se ha dado poco a poco. No es el cácaro, no es la cartelera, es el COVID. La fácil en un arranque de envidia es morirnos de coraje, morirnos de cómo ellos sí, nosotros no. El próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia un programa de 1.900 trillones de dólares de apoyos. ¿Qué es esto? El 8% de su Producto Interno Bruto, no dice nada. 2 veces el tamaño de la economía de México. 2 veces todo lo que produce la economía mexicana para enfrentar el COVID. La pandemia. Y la recuperación económica. Sí. Entonces nos morimos de envidia y decimos, ¿por qué nosotros no? Pues porque nosotros somos nosotros. No, porque nosotros somos... No, y aquí hay un tema económico. Y ese es el tema, por eso te quita la envidia. Cuando dices, bueno, pues sí, ellos sí pueden, ¿por qué no? Estados Unidos se financia a casi el 0%. Si Estados Unidos pide $1 prestado, tiene que pagar el 0, un poquito más del 0 de intereses. Nosotros cuando pedimos prestado tenemos que pagar el 6% de intereses. Eso ya hace que no puedas hacer las mismas cosas. Eso hace, la recaudación es totalmente diferente en un país y en otro. Entonces la pregunta es, ¿nosotros lo hemos hecho mal? Hace un año cuando se veía que empezaba la pandemia que dijimos, el gobierno mexicano no va a dar apoyos, acuérdate el famosísimo que quiebre, que tenga que quebrar, vamos a apretar el cinturón y vamos a aumentar la recaudación. ¿Te acuerdas cuando los empresarios decían, no, pero si no es momento? Pues, nunca es momento para aumentar la recaudación desde el punto de vista de los que pagan impuestos. Pues ha salido bien, ha funcionado. La estrategia de México del pariente que no tiene dinero ha salido. Tenemos una caída de la economía 9%. Decía hace unos días que el lunes que el empleo, se ha perdido empleos, pero ha sido más o menos controlado. No hemos tenido una crisis económica, no hemos tenido una crisis de finanzas públicas. Y aquí creo que la gran lección es que cada quien hace lo que puede hacer, no lo que quisiera. Si como país europeo tuviéramos tasas del 0%, pues sí, te endeudas. Al 6% el problema sería más grave. Todas las crisis en este país... Pero sal a la calle, David, y ve cómo está la gente. ¿Cómo estaría y ve cómo están los jóvenes sin expectativa de trabajo y todos los que perdieron empleo. ¿De qué nos sirve tener las cifras macroeconómicas bien? El contrafactual, dirían, es muy difícil. Este comentario parece a los que hacías en el 2017. A ver... en los tiempos de Peña Nieto. Es que no importa el partido político. No me refiero en materia a eso, económica, los indicadores, los grandes indicadores en materia de la economía económica están bien, lo que importa es si las cosas están bien o mal hechas. Ojalá nosotros tuviéramos dinero para poder aplicar programas de ese tamaño de apoyo, pero no lo tenemos. Y haber salido a pedir dinero prestado, como todo mundo decía, y como yo dije que no era una buena idea a principios de la pandemia, hubiera sido un error. Hoy la crisis sería sustancialmente peor. Nos curaremos como los animalitos del bosque. Antes del remate de esto pues que acabas de decir.
cuando vives con tus posibilidades, normalmente puedes salir adelante. Y esta es una economía que se reconoció, una economía débil, pequeña, y que vive de acuerdo a lo que tiene para curarse como animalitos del bosque. Remátala, David. Mientras que los trabajadores de Interjet están buscando quién es el dueño de la línea aérea para ver a quién le cobran, trabajadores de tierra y sobrecargos básicamente se están arreglando con Aeroméxico. La diferencia entre ser viable y no serlo. Y antes de ir a pausa y después de un proceso que confrontó a su sociedad, hoy el presidente argentino, un presidente de izquierda, Alberto Fernández, promulgó la ley de interrupción del embarazo que se comprometió a impulsar durante la campaña y que en diciembre aprobó el Senado. En 10 días entrará en vigor. Para el presidente argentino, Alberto Fernández, esta ley es un gran logro del movimiento feminista que garantiza el derecho a decidir de las mujeres. El gobierno de izquierda de Argentina tomó una posición y, como lo hizo aquí el gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Marcelo Ebrard, hace ya casi 15 años, se puso del lado de la interrupción legal del embarazo. El gobierno de izquierda de Argentina. Javier. Ciro, ¿habrá o no final soñada de Supercopa? ¿Pudo o no el Real Madrid con el Bilbao? Regresamos con eso y una historia increíble. Uno de los que irrumpen el Capitolio, sí, en esas imágenes grotescas, fue 5 veces medallista olímpico. Regresamos con esa historia. Sí, buena historia esa y regresamos porque a juzgar por lo ocurrido esta tarde y noche, pues no pintan muy bien las cosas entre los gobiernos de México y Estados Unidos a horas de que asuma el señor Biden. Volvemos con eso. No hay que pasar por alto que faltan 6 días para el cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Qué pasó hoy? En la tarde se conocieron las duras palabras de despedida del embajador de Estados Unidos en México, el señor Christopher Landau. Dijo a grandes rasgos que al gobierno mexicano no le interesa el apoyo estadounidense para combatir el tráfico de armas. Y aceptando que las armas salen de Estados Unidos y llegan a manos de grupos criminales mexicanos, Landau soltó la afirmación que vimos de que es como enviarle armas a Hitler en la Segunda Guerra Mundial para que terminen dañando, matando estadounidenses. Dijo también que México no hace mayor cosa para evitarlo. Durísimo. Casi de inmediato, la Fiscalía General de la República informó que no encontró nada que probara una relación del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, con grupos criminales mexicanos. Duro revés a la DEA y a las autoridades de aquel país que el año pasado detuvieron en Los Ángeles al general Cienfuegos. Quizá fueron unas frases exageradas del embajador Landau que coincidieron con las conclusiones de una investigación de nuestra Fiscalía. O quizá es el adelanto de lo que viene con el gobierno de Joe Biden. Si es lo último, apretémonos los cinturones porque se estaría agotando el amor entre Washington y Palacio Nacional. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!